Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, Voces Compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues el día de hoy tengo aquí a mi colega, amigo, que bueno, hemos compartido también escenarios en conjunto en trabajo con cuidadores y cuidadoras en pacientes con cáncer de próstata. Entonces, pues es Armando Díaz Camarena. Bienvenido. ¿Cómo estás, Armando? Pues muy contento, muy contento. Muchas gracias por compartir el espacio para que hablar esta parte de estos temas de las relaciones amorosas, ¿no? Claro, y que se antoja, que va a ser un tema que va a dar para mucho pensamiento, para reflexiones profundas y sobre todo para ver cómo tenemos que empezar a accionar y movilizarnos. Y bueno, pues vamos a hablar sobre cómo mejorar la vinculación afectiva, una perspectiva de diversidad sexual. Y pues siempre acuérdense que comienzo con un poema alusivo al tema y hoy le toca el poema Deber del poeta. A quien no escuche el mar en este viernes por la mañana, a quien adentro de algo, casa, oficina, fábrica, o mujer, o calle, o mina, o seco calabozo, a este yo acudo, y sin hablar ni ver, llego y abro la puerta del encierro, y un sinfín se oye vago en la insistencia. Un largo trueno roto se encadena al peso del planeta y de la espuma. Surgen los ríos roncos del océano, vibra veloz en su rosal la estrella, el mar palpita, muere y continúa. Así, por el destino conducido, debo sin tregua oír y conservar el lamento marino en mi conciencia. Debo sentir el golpe de agua dura y recogerlo en una taza eterna para que donde esté el encarcelado, donde sufra el castigo del otoño, yo esté presente con una ola errante, yo circule a través de las ventanas y al oírme levante la mirada, como diciendo, ¿cómo me acercaré al océano? Y pues con esto comenzamos. ¿Cómo ves, Armando? Con toda la fuerza. Qué bonito, qué bonito. Sí, sí, pues el tema de las relaciones amorosas, ¿no? Yo creo que es un tema muy importante a, a sanar, ¿no? Sí, Por supuesto, y pues bueno, quiero presentarte antes de comenzar y entrar en la plática. Bueno, Armando Díaz Camarena es licenciado en Psicología y Formación en Sexualidad por la Universidad de Guadalajara, maestro en terapia gestal, tiene especialidad en género por Universidad Pedagógica Nacional, es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México, es investigador sobre género, sexualidad y Estado laico, autor de artículos sobre género y sexualidad y de guías y manuales sobre VIH e ITS, derechos de personas con VIH, educación de la sexualidad y género, así como sobre el protocolo para detección y denuncia de casos de violencia de género en centros escolares. Entonces, fíjense qué interesante, pues toda la experiencia que tiene Armando. Y pues vamos entrando a este tema de las vinculaciones, ¿por qué nos está costando tanto trabajo? De pronto, como en esta etapa posterior también a la pandemia, yo me he encontrado últimamente que las personas les ha costado trabajo como otra vez retomar sus vinculaciones, estos encuentros, el volver a seducir, a conquistar, toda esta parte de la vinculación y también como por nuestras historias de vida que traemos de fondo. Entonces, pues me encantaría que nos comentaras un poco como la introducción a este tema. ¿Por qué hablamos de que es importante la vinculación afectiva? Ay, tu micro está apagado, en silencio. sí. Primero, estoy trabajando la vinculación afectiva con una perspectiva de diversidad sexual como tratando de llegar a las comunidades de diversidad sexual y también a gente en general, entendiendo como diversidad sexual también heterosexual y cisgénero, pero que no llegue con la idea de que va a ser todo hecho a la medida y que luego su experiencia sienten que como en el resto son gays, lesbianas, bisexuales, trans, que no es para ellos, ¿no? Y es entender la diversidad sexual, porque muchas de estas cosas las vivimos igual. Y bueno, pues una de las cosas que yo me he encontrado es el tema de la soledad. ¿Sí? En las comunidades de la diversidad sexual, el tema de la soledad que tiene que ver
con el rechazo social, que tiene que ver con una distancia familiar y que tiene que ver con luego esto, la misma historia personal y de distancia familiar se traduce en dificultades para la construcción de los vínculos y que en las mujeres heterosexuales cisgénero tiene otras, además de estas otras raíces que tienen que ver con esa construcción, por ejemplo, del amor romántico y con esta cultura digamos, del drama, ¿sí? Como una narración, ¿sí? Antes las investigaciones de sexualidad, por ejemplo, entre los ochentas y principios de los noventas, se hacían mucho en lo social sobre el interaccionismo simbólico. Y en el interaccionismo simbólico se hablaba de que en esta sociedad somos como actores en una obra de teatro y que seguimos guiones. Y los guiones sexuales, los roles sexuales, los guiones sexuales van muy construidos de productos culturales. La música, la televisión, la literatura, el cine, todas estas cuestiones van siendo a la vez, eh, muestran lo que se escucha. Hay una autora que se llama Teresa de Lauretis, que habla de tecnologías de género, un concepto Foucaultiano. Estas tecnologías de género son como estos productos culturales, de alguna manera son construidos a partir de estas normas sociales y de esos conceptos como unos guiones y al mismo tiempo producen a la sociedad. ¿Sí? Y entonces, en este caso de las relaciones afectivas, tenemos muchísimas cosas, ¿no? El tema del amor romántico, que es una cosa que se vive en las comunidades de la diversidad sexual, pero también un dispositivo mucho para las mujeres. ¿Por qué? Pues porque en estas relaciones que construimos en el patriarcado, digamos, de explotación a las mujeres, una forma de mantenerlas ahí es ese construir su vida alrededor de un sentido del amor romántico, también de la maternidad, pero sobre todo el tema del amor romántico. Y Claro. entonces esto nos lo vamos a encontrar en la música, bueno, nos podemos ir desde lo más elemental a los melodramas de las telenovelas o el tema de las canciones, ¿no? Canciones que luego nos desgarran. Entonces, estas canciones son narrativas. Mira, por ejemplo, yo trabajaba trabajando dentro de estas narrativas un chico, por ejemplo, que él traía un patrón de haberse metido en una relación como si fuera su destino más allá de la vida, que eso yo también lo viví, en Ujú. quedarme enganchado en una relación del pasado y como si fuera algo que viniera de vidas pasadas. Y a la hora que lo trabajamos con una canción que se llamaba Mi destino fue quererte, de Flor Silvestre, ¿no? Ujú. Donde dice que hay esta parte de que dice, dice, ay, qué negra y tirana es la vida al haberte encontrado una vez. Ujú. Y, y, y que luego dice, eh, ¿para qué me creí de tus ojos de fuego? ¿Para qué me creí de tus besos de amor? Si en tus besos me diste el veneno malevo y en tus ojos y del fulgor de tus ojos quemó mi ilusión. Y entonces, ¿cómo entra en la relación Claro. como si vincularse fuera una especie de destino al que no se puede evitar y que entonces es como una maldición dolorosa, porque es esta sensación del enamoramiento? Dice Ujú. Francisco Alberoni que el enamoramiento es como un estado de gracia, es la sensación, es una sensación, cuando te enamoras es una sensación mágica. Bueno, hay procesos bioquímicos, ¿no? Muy intensos, y es una sensación muy dulce, muy sutil, muy suave, que te puede marcar, pero que en estos casos, con estas narrativas, esto se mezcla con estas situaciones dolorosas que son como una especie de destino, porque Sí. tiene que ver con las creencias que tenemos sobre el amor, que creemos que el amor es como encontrártelo una vez en la vida y entonces ese Ya. va a quedar Ujú. solamente una vez y para toda la eternidad, y que entonces no pudiera ser como algo que termina, ¿sí? Es decir, todo mundo tenemos nuestros enamoramientos pues de infancia, otro de adolescencia, otro de juventud, o sea, pueden ser distintos, pero entonces de repente eso hace como que te enganches en una relación
o incluso en un enamoramiento con alguien que no te corresponde, porque también es una narrativa, ¿sí? Y que entonces como si eso le diera el sentido final a nuestra vida, y entonces está esta sensación muy melosa, muy, muy como muy mágica, con una sensación de mucho placer por el estar enamorado, pero al mismo tiempo con mucho dolor por la forma como entras y que incluso puede ser con alguien que no corresponde. Estos procesos de enamoramiento y de no correspondido Claro. que están ahí, ¿no? Entonces, eso te marca. Y bueno, si bien las teorías psicológicas nos hablan de cómo somos producto de la infancia, yo creo que nos marca cómo nos metemos a estos vínculos en la adolescencia, por ejemplo, Ujú, cómo nos rompemos el corazón al ujú. entrar en esta forma de vínculos o en la edad adulta, con cómo llevar estas relaciones, porque la realidad es que en el fondo vivimos estas relaciones con mucha soledad. Claro. Muchas veces no nos enseñan cómo relacionarnos. Otras veces lo aprendemos de la tía, la mamá, de quien tenemos ahí, y que pues son también relaciones que como muy dolorosas a veces, Ujú. y luego vienen estos referentes culturales, ¿no? Pienso, y por ejemplo en las comunidades de diversidad sexual, pienso en estas canciones como yo, de Juan Gabriel, ¿no? El Yo no nací para amar, nadie nació para mí, o luego, aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras el amor que yo te ofrezco. Esta parte no correspondida. Ujú. Entonces, yo creo que una tarea muy importante es hacer este trabajo de autoconocimiento, porque eso yo creo que el tema de cómo vivimos los vínculos amorosos eh, es una clave para el bienestar y la salud mental, Por inclusive la prevención de enfermedades, ¿no? Claro, Porque, por ejemplo, hasta los riesgos que se corren como dentro de estos mitos, ¿no? El desdibujarte pensando como en esta idea romántica, el quiero perderme, fusionarme contigo, donde ya por completo se van generando relaciones pues de codependencia y que además en esta simbiosis de pronto cuesta otra vez identificar quién soy yo, ¿no? Como que fuera sí, parte de estos mitos de los que estás hablando, ¿no? sí, claro, porque entonces, haz de cuenta, entro en ese proceso de enamoramiento o luego en esa relación y en esa relación me voy perdiendo, porque entonces hay como esos mitos como en relación de que amor es dar sin esperar, de que amar es entrega total y absoluta, irracional además, de que amor es sacrificarte por el otro, de que amor es intensidad y entonces se convierten en estas situaciones de codependencia tóxicas. Me Ujú. acuerdo, mira, una de las canciones que por ahí cantaban era una de Rocío Jurado que decía, como una ola, tu amor llegó a mi vida y como una ola de fuerza desmedida, que entonces es como este como mandato de entrar a las relaciones de manera irracional, o sea, así, total, sin ver a ciegas, y Ujú. luego decía, y ya después nos fuimos mar adentro sin escuchar las voces en el viento. O sea, donde además ni siquiera escuchas cuando te están diciendo, ten cuidado, alerta, todo eso no lo escuchas. Y entonces luego eso se convierte en situaciones que pueden dejarnos muy marcados, ¿no? Sí. Que incluso, por ejemplo, mucha gente después, muchos años después, cuando ve estos enamoramientos y amores pasados, dice, híjole, qué bueno que no me quedé ahí Claro. y quienes salen, porque a mí me ha tocado, por ejemplo, en consultas, personas que lleven 28 años, por ejemplo, enganchadas con una relación que además no fue, y entonces se viven como incompletas para estar consigo mismas, y para estar en relaciones con otras personas, incluyendo estar a medias en la relación en la que están. O sea, toda la vida estando en una relación, pero que no están al pleno porque una parte de ellas está en esa relación del pasado que nunca se resolvió. Sí. Claro, Entonces, fíjate, un poquito incluso esta parte que hablas me parece bien interesante porque yo me he encontrado inclusive personas que dicen, yo no permito que mi pareja actual tenga cierto tipo de práctica erótica conmigo
porque eso lo reservo para con quien ya viví esa práctica erótica, ¿no? Entonces, o sea, hasta ese grado de limitarte en la expansión del poder disfrutar, compartirte en plenitud, como por tener estos lutos, ¿no? Claro, es como tener clausurado una habitación de tu casa que no la puedes disponer por alguien que además ya no está y claro. ya no va a venir. Digo, porque además en esta parte de los duelos, por ejemplo, una de las cosas que he entendido es vuelvo a las canciones, ¿te acuerdas de Penélope? Ujú, a mí me Penélope, esta encantan. canción de Serrat, donde ella lo está esperando, él se va y ella lo espera a que llegue el tren y todos los que llegan para ella no existen, solo Claro, son únicos. Y un día regresa a él y le dice, Penélope, soy tu amor, regresé, deja ya de tejer sueños en tu mente. Y ella le dice, es que, mm, ella le dice, lo miró con sus ojos llenitos de ayer y no así su cara ni su piel porque había cambiado. Y dijo, es que no es quien yo espero, porque él ya no era el mismo. claro. O sea, una vez que terminamos, la persona que se va ya no es la misma, se convierte en otra. Entonces, esta parte de cerrar esos asuntos del pasado es fundamental porque luego no nos permite construir cosas y luego también muchas veces es todo un mecanismo de defensa, te voy a decir por qué, porque luego cuando llega gente que sí está dispuesta, no le damos un lugar y no le entramos porque estamos ocupados, y detrás de esto, porque no queremos vivir el dolor de esta nueva separación, Y lo porque cual pues además es, generamos expectativas, ¿no? O sea, a final de claro, cuentas hay una parte también ilusoria en esas expectativas que se tienen y que como por ahí dicen también desde el abordaje relacional, esta parte de, bueno, las parejas hasta cierto punto cambian de dimensión, pero ya repercutieron en tu historia de vida, o sea, en esta parte de claro. que voy a elegir, cómo lo voy a elegir, hasta para decir, esto no lo quiero volver a repetir, ¿no? En una forma ya crítica madura, ¿no? Donde uno tome conciencia de ello. Claro, y que además esta parte donde a lo mejor uno no es, en esto que hablas de madura, ni siquiera necesitas estar como ni tan grande, ni con tanta experiencia, ni tan resuelto, pero tiene que ver con este toque de verdad, porque es entender que en el proceso de enamoramiento lo que hacemos es, hay muchas proyecciones en donde hacemos un constructo. Lo que vemos en el otro, en realidad es un constructo porque no le conocemos y es muy importante ir desmenuzando ese constructo para ir tocando el tema de la realidad, porque si no lo hacemos, van a seguir pasando cosas que nos lastiman y nos vamos a dar cuenta hasta tiempo después, ¿sí? Ujú, Y que incluso, por ejemplo, esta cuestión de ese constructo, si no entendemos detrás de esto, es que tenemos que aprender. Yo parto de un principio en el tema relacional es que los enamoramientos, tanto los enamoramientos que tienes como la gente que llega a tu vida, son algo que tienes que aprender. ujú, Entonces, cuando nosotros estamos en expectativas de pareja, ¿qué es lo que pasa? Es que lo que va a entrar es alguien que tiene algo de lo que estamos pidiendo, va a haber cosas de lo que estamos pidiendo que no tiene, pero se las adjuntamos, pero además mucho son las cosas que tenemos que resolver. Y entonces, todo lo que no resolvamos, lo vamos a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo en esa misma relación o en la que sigue, ¿sí? Y entonces es entender mucho esto que tiene que ver con esa parte de que las relaciones no son una en la vida, sino que muchas veces la gente llega a nuestra vida y es para aprender algo, pero no se va a quedar. Es decir, ujú. hay gente que nos vinculamos por un tiempo, aprendemos, resolvemos, sanamos cosas o ellos sanan cosas o ellas sanan cosas y Ya. entonces ya esto se concluye y hay que volver a empezar. Es decir, Ujú, así, volver a empezar porque hay que trabajar los duelos. Hay que soltar los fantasmas del pasado y volver y empezar, porque la vida es eso, ¿no? La vida es este momento, lo que viene, la vida es entrarle y claro. entrarle así, ¿no?
con Y todo. saber que en la vida va a haber estos duelos y que son parte de la construcción también, de tu propia historia. O sea, esta parte que creo que es fundamental lo que hablabas, ¿no? Desmenuzar a la persona. Imagínate qué rico conocer y adentrarte sin estarle poniendo esquemas tuyos o pensamientos tuyos o patrones tuyos, sino descubrir a la persona como una parte también de curiosidad, de enfrentarme a cosas a lo mejor distintas, sorpresivas, pero si yo estoy enmarcada en poner mis expectativas y estoy viendo que no se están cumpliendo, pues voy a tener continuamente una resistencia, ¿no? En ese sentido. Claro, claro, y que luego, volviendo a en la parte de estas expectativas, por ejemplo, una de las cosas que me he encontrado es que cuando pueden ser cosas que en nuestra infancia, nuestros padres, pero también lo que es, como dicen autores, nuestro mapa del amor no nos dio, o sí nos dio, entonces quieres que a fuerzas te den el amor como te lo daban, Ujú, o que a fuerzas te den lo que no te dieron. Y exacto. entonces, de repente no te das el chance de dejar que la persona fluya y o sea, de que de repente tenemos que sanar estas necesidades que están ahí y poder vivir lo que viene, vivirlo con dignidad, con armonía, abiertos, con los límites que sean necesarios, con el compromiso, pero no estarle exigiendo algo que además ni siquiera es de la persona, sino que tiene que ver con una necesidad mía no cubierta y que la tengo que resolver, ¿no? O sea, son como de las cosas que es muy importante trabajar. Y bueno, en el taller que estoy trabajando, estoy planteando como primera parte, las primeras sesiones tienen que ver con esta parte de conocer estas heridas, de conocer estos patrones, de conocer estas cosas que vamos repitiendo y Ujú, luego a partir de eso hacer un proceso de ir resolviendo, claro. porque también tenemos que ir, o sea, es parte de la vida ir resolviendo los tipos de vínculos. Es como, digo que es como la escuela, ¿no? O sea, hasta que un día te gradúas, pero tienes que ir acreditando cosas. Aquí es ir haciendo un trabajo para ir sanando y poder estar Ujú. pleno, plena, disponible, ¿no? Oye, Eh, Armando, pero nos da como miedo cuando traemos ya acorazado el corazón, así como ya se me fracturó en algún momento, ¿no? En esta parte de, bueno, hablarlo como metafóricamente, pero como sí, esta parte en donde la persona va poniendo corazas y también va ahora entrando con temor a la relación, entrando con miedo y entra en esta estructura a veces hasta rígida, ¿no? sí. Que de pronto, como dices tú, deja de ser genuino la vinculación que estás formando. ¿Cómo le hacemos para entrarle esta parte de reconocer estas corazas y atrevernos a ir, ablandando para poder volver a tener la apertura y la disponibilidad? Bueno, y primero entender que pues, la vida es un riesgo Ujú, y entonces la gente no está hecha necesariamente en nuestras medidas y siempre que entramos en la relación, siempre hay un riesgo de que no sea como queramos. Entonces, aprender a vivir con eso, ujú, aprender que la vida es como es y luego hacer su trabajo para sanar, porque en la medida en que te vas acorazando, pues lo único que va pasando es que digamos, te excluyes de estas posibilidades sanadoras, porque hay que reconocer que sí, está el dolor que viene de las relaciones al que no te quieres arriesgar, pero también por otro lado, estar en los vínculos y amar sanamente también es sanador, ¿sí? Entonces, en realidad es sanar, pero además entrar en una relación amorosa, de compromiso, con el tema de entender y comprender en lo que está, también te va sanando también heridas. Y una de las cosas también tiene que ver con esta parte de poder tomar conciencia, es decir, es un asunto de reconocer lo que es la verdad. De repente salimos lastimadas y lastimados por cosas que también no nos damos cuenta. Es decir, no nos damos cuenta con quién nos vinculamos y traemos repitiendo patrones que estamos ahí y que tenemos que reconocerlos y ver qué es lo que tenemos que arreglar. Pero luego cuando está la gente
no queremos darnos cuenta de estas, de cómo es realmente la persona. Y muchas veces las heridas tienen que ver con eso. O sea, por ejemplo, con encontrar a alguien que no nos ofrece lo que necesitamos. O Ujú, incluso a veces con cosas que no tenemos resueltas. Mira, por ejemplo, me ha tocado gente que lo suyo sería lo poliamoroso ujú, y tiene mucho conflicto con aceptar su propia naturaleza. Y como tiene mucho conflicto con esto, entonces se va encontrando relaciones con gente que no puede con eso, ujú, ¿sí? claro. Y entonces lo que se genera es una tensión terrible y la gente sale herida. Pero cuando la gente lo asume, se lo puede plantear directamente a la otra persona y la otra persona se puede ir. Pero ¿sabes qué? Generalmente lo que me ha pasado es que cuando ya lo han trabajado las nuevas relaciones, en realidad es gente que viene con eso porque en la medida que ya lo vas teniendo resuelto, te vas encontrando con gente que puede con eso. Claro. Es lo mismo que sucede con el tema de sentirte no atractiva, ¿sí? Ujú, O sea, como esta parte donde la gente, me ha tocado chavos, chavas que se sienten así como si fueran alguien deficiente comparado con la otra persona ujú, y, y que luego el día que se dan cuenta que en realidad, pues, si el otro quiere andar con ellas o no, es asunto de él, pero que, pues, al igual que cualquier otra persona con otro físico, ellas tienen la misma posibilidad de dar amor, de compartir, de dar placer, de seducir, o sea, tienen todo eso también, ¿no? O sea, y, mismas cosas que pueden estar sucediendo con la edad o con condiciones de salud, por ejemplo, ¿no? De repente, a veces la gente tiene, por ejemplo, con los diagnósticos de VIH, a veces están como muy preocupados con el tema de el riesgo de transmitir. O sea, en la medida en que tú vas asumiendo eso, va a ser más fácil que vas interactuando con alguien, conociendo gente que sí puede con el tema de claro. una relación cero discordante, porque no pasa nada, porque al contrario, están en nuestro tratamiento, o sea, puede estar en PrEP, pero incluso estar la persona con VIH bajo tratamiento y en digamos, eh, indetectable el nivel de carga viral, pues no es transmisible, ¿no? Entonces, va esta parte, mucho el trabajar, el irlo asumiendo, te va permitiendo también encontrarte en la vida con gente que puede con eso. Y otras cosas, pues es cosas que pues tú no quieres para la vida y que las estás repitiendo porque tienen que ver con cosas infantiles que pues tienes que resolver y entonces hay que entrarle e ir desmenuzando. Y, y que entonces, imagínate, el asunto es, ¿cómo es que las relaciones amorosas son un problema? Deberían ser la solución, ¿no? Por supuesto, es como una Sí, cosa en contraposición. Y fíjate, esto que comentas, también como a veces nos rigidizamos como en esos sistemas heteronormados y de pronto limitamos la expansión también del permitirnos una relación erótico-afectiva con alguien que te pueda ser atractiva, o que en algún momento, por ejemplo, me ha tocado mucho con mujeres que viven la cuestión del cáncer y de pronto están como con temor a que vean sus cuerpos y de pronto se van a un masaje con otra chica y la chica les resulta que hay una parte de aceptación, de caricias, de tocamiento y que dicen, híjole, me sentí aceptada, me sentí validada, me encantó ese encuentro que a lo mejor puede ser afectivo o que termine en cuestión de erotismo, pero es una forma de abrir también el panorama, ¿no? claro, y luego también está, por ejemplo, fíjate que una cosa frecuente ha sido como estos enganches con la gente que no corresponde imagínate, se tiene que trabajar el cómo es que tú puedes estar interesado en alguien para quien tú no te aprecia. ¿Sí? Ujú, O sea, imagínate la experiencia de ser tocado por alguien que no quiere estar contigo. claro. ¿Cómo puedes estar ahí? Y entonces luego de repente, a veces la gente anda como cumpliendo ¿cómo le llaman? Como una lista de compras de, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto, pero no hay esa posibilidad de entender la conexión con la otra persona, de verla tal cual es y además de priorizar el asunto de la conexión y que el asunto de la conexión
trasciende esta idea de si cubre todas esas categorías que yo tengo aquí prefijadas, ¿no? Sino que de repente uno puede flexibilizar, porque, por ejemplo, tú puedes decir, ay, me gustan delgados, y luego resulta que tu conexión es con alguien que no es delgado, Ujú. ¿sí? Claro. Y vas priorizando eso, ¿no? Entre los hombres gay, por ejemplo, está esta cuestión de los osos, ¿no? O sea, por Ujú, ejemplo, tenía unas consultas que a principios de los noventas y demás, entonces ellos sufrían mucho porque eran como muy menospreciados por su físico. Y luego después del 2000, luego son muy apreciados por su físico, ¿no? O sea, esta transición. Pero luego también pueden venir de ahí situaciones en donde descalifican a otros, ¿no? Y entonces, esta parte de cómo es que tú que te enganchas con gente que además no tiene esa capacidad de apreciarte. ujú. O sea, ese es importantísimo que sea un criterio para poderte vincular, ¿no? De- Sí, Y aparte, sí. como toda esta cuestión de la que hablabas, ¿no? Nuestras propias heridas de nuestra vida, la forma de los apegos, la persona a lo mejor que tiene un apego ansioso, ¿no? O un apego evitativo, cómo van también de cierta forma generando o confirmando esa historia sin Ujú, saber que puede haber la posibilidad diferente con una combinación distinta, porque las relaciones se claro. construyen, ¿no? Y que luego digamos, este carácter, digamos, evitativo o como esta tendencia como a quererse enganchar también, pues tiene a veces que ver con historias familiares, con la presencia o no presencia de los papás o de la gente de su círculo amoroso, que entonces de repente lo puedes resolver. Y luego estas construcciones también de repente de género. O sea, porque el asunto evitativo, ¿cómo no lo meten a los hombres? Ujú. ¿Sí? Como patrón, el no vincularte, el estar siempre a la distancia, de manera más racional y con todo ahí. Y luego de repente a las mujeres el tema de el enganche, ¿no? Claro. Y convertirlo en el centro de tu vida, convertirlo, decía Marcela Lagarde en un curso que me platicaron unas compañeras, de esta imagen de Frida Kahlo tan común, donde en el centro está Diego Rivera, ¿no? Ujú, Entonces, esta forma de relacionarse donde te enseñan como mujer que tu vida amorosa es el centro y ocupa un lugar muy amplio, y como hombre no te enseñan a que tu vida amorosa sea el centro, ni sea un lugar primero. Y esto genera estas relaciones que también no son recíprocas por estructura social también, ¿no? ujú. O los temas para relacionarse. Igual en el tema, por ejemplo, en, en las comunidades de la diversidad sexual, el rechazo a veces internalizado, ¿no? Claro. De no sentirse merecedor, de no sentirse aceptable, del miedo a que te vean y que lo sospechen, o sea, este tipo de cosas que también no te permite vivir y que van siendo un obstáculo, ¿no? Sí, y, bueno, pues también hay que desmenuzarlas, saber tomar distancia, saber cómo se viven las relaciones en las comunidades y que sea como una especie de rompecabezas que vas llenando y vas entendiendo cómo es la vida Claro. y a partir de eso ir poder entendiendo que sí y que no, ¿sí? Ujú, Sí. Por ejemplo, con las comunidades de la diversidad sexual, una de las cosas que creo que es fundamental es el tema del acompañamiento de guías. Y no me refiero a guías necesariamente terapeutas y demás, sino como los amigos, las amigas que tienen mayor camino recorrido y que nos ayuden un poco a ver cosas, porque bueno, en las relaciones heterosexuales luego están más cercanos los familiares, ¿no? Y ujú. también, pero cuando en las comunidades de la diversidad sexual a veces siguen siendo todavía un poco clandestinas y entonces la gente no te va guiando, ¿no? O a veces no sabes cómo construirlas porque no tienes referentes claros, ¿no? Entonces, sí es importante ir viendo como quiénes pueden ser nuestros guías que nos dicen, bueno, mira, esto entender, ¿no? Esto que es la vida, pues más o menos así funcionan las cosas. Entonces, hay que saber cuándo sí, cuándo no, a qué Claro. entrarle, a qué no, también cómo resolver cosas, ¿no?
¿sí? O Cómo sea, manejar la seducción, cómo hacer acuerdos, ¿no? Desde esa sí, parte. el De, tema de tomar acuerdos y de plantear desacuerdos, eso lo toco, fíjate que en la parte, es como la primera parte tiene que ver mucho con autoconocimiento, la segunda parte tiene que ver con sanar cosas y la tercera parte tiene que ver como con cómo construir. Y esta parte de poder tomar acuerdos, cómo hacer construcción conjunta y también cómo plantear desacuerdos en ese sentido, porque cómo de repente cuando alguien es como muy afirmado en que se hagan las cosas como quiere y que entonces va generando deterioros que luego se le van a revertir, ¿no? sí, y fíjate Es, que me gusta, además de cómo estás manejando el taller, ¿no? Que ahorita al final, si quieres, damos algunas pautas para quien quiera inscribirse a este taller hermoso que vas a impartir de vinculación afectiva. Creo que también algo importante es como esta parte de saber que la seducción, esta parte tiene que ver también con tu propia historia de vida, con tu propia aceptación, con la conexión que tienes con tu ser, como esta parte también de autocuidados, de dedicar tiempo a validar tu persona, ¿no? Tus habilidades, tus recursos, toda esta visión, porque muchas veces creemos que la seducción tiene que ver como con el exterior, con cómo tiene que ver mi forma específica de cómo le voy a llegar a alguien, pero si no tengo esta conexión conmigo, si no hay esta parte de autoconocimiento, si no me apropio de saber cuáles son mis recursos, mis fortalezas, me hago aliado de esos recursos y también los pongo como herramientas importantes en este trabajo, pues también creo que se va perdiendo, ¿no? Y se vuelve algo como acartonado. sí, 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 tiene que ver con un proceso de creación conjunta, ¿no? Es decir, ya en la vinculación, cuando hay el encuentro, hay que hacer un trabajo de creación conjunta, ¿no? Las relaciones no se encuentran, digo, hay patrones que complican la búsqueda, pero luego en el encuentro también hay que saber ubicar el tema de la verdad en medio del enamoramiento. También hay que saber cómo cuando pasa el tema de lo intenso, vienen desacuerdos y tomar acuerdos. Y luego también el tema de cómo hacer una creación conjunta, ¿no? Que creo que las mujeres lo han entendido más que los hombres, que las relaciones no se encuentran, se construyen, ¿no? Y yo que he trabajado particularmente con hombres gay, donde de repente te encuentras al otro un día, se aparece y se vive con toda intensidad y luego así como apareció, se desapareció de tu vida, ¿no? Entonces de Claro. repente poder entender que es todo un trabajo de construcción, de construcción conjunta y que cuando tú no dejas que el otro haga lo que él quiere, se va perdiendo el vínculo. Cuando tú haces lo que tú quieres, se va perdiendo el vínculo. Cuando dejas que el otro sostenga, se va desgastando. Cuando tú tratas de sostener y no hay reciprocidad, se va desgastando. Entonces, esta parte de poder entender que también las cosas uno se va comprometiendo y va diciendo, es que aquí es donde quiero estar. Ujú. Esto es, y cada vínculo va construyendo sus reglas, no le quiero poner ni número porque hay relaciones de más de dos Claro. y porque hay relaciones entre personas en donde a lo mejor una de ellas, por ejemplo, es no binaria, ¿no? O de género fluido y demás, ¿no? Entonces, esta parte donde la gente va construyendo de manera conjunta, va aprendiendo y va viviendo en bienestar, ¿no? Sí. Y también es valioso como el que hablemos desde esta perspectiva integral de la sexualidad, porque muchas veces, por ejemplo, en comunidades trans, a veces vemos que en los grupos que a veces se forman, ¿no? De encontrar una pareja, ¿no? Que dices, no es de encuentro, pero bueno, finalmente las aplicaciones, toda esta visión, también yo he visto como muchas personas que su sensibilidad, que la parte afectiva muchas veces se ve lastimada por entrarle a una relación meramente en el plano erótico teniendo otro tipo de expectativas, ¿no? Entonces, creo que toda esta visión desde esta perspectiva integral me parece muy interesante cómo lo vas abordando, para que no se corran tampoco esos riesgos. Y que finalmente veamos esta visión, ¿no? Donde qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito y que también tenga la capacidad de verbalizarlo, ¿no?
en los encuentros que estoy teniendo, como estos acuerdos, esta responsabilidad afectiva, ¿no? Claro, y la responsabilidad afectiva y que para poder entrar con alguien que está en responsabilidad afectiva, necesito vivir el amor como un derecho de nacimiento. Es esa parte, ¿no? Entonces, como el poder ir ubicando a lo a lo que corresponde en ese sentido, implica esta parte de este amor propio también, de este reconocimiento propio, todo esto, ¿no? Sí. Ujú. Pues a ver, platícanos ya brevemente, porque ya vamos casi al cierre, pero platícanos de qué se trata este taller sobre vinculación afectiva, cuáles van a ser así como los contenidos para que la gente se pueda, todavía me decías que se pueden inscribir. Sí, claro. Y mira, por aquí lo que sí tengo es que lo convoqué en presencial, pero hay la posibilidad de armar uno en línea. Entonces, es cosa como de ir viendo esta posibilidad. Tengo un par de personas ahí. Se trabaja con grupos pequeños, ¿no? No se trabaja con grupos grandes, es personal, de hora y media, y tal vez 2 horas, dependiendo. Pero entonces se va trabajando y lo que voy haciendo es, se van planteando algunas charlas, pero sobre todo ejercicios desde reflexión, creatividad, compartir nuestras historias, ejercicios para sanar nuestras historias, tareas se van dejando, cuestiones experienciales donde entran pues desde ejercicios creativos, movimiento, imaginaría, visualizaciones, escribir, ¿sí? Entonces vamos trabajando con eso. Las primeras sesiones tienen que ver con autoconocimiento, las siguientes sesiones tienen que ver con resolver y sanar, ¿sí? Y las terceras como estar digamos, entrar de manera ya libre y plena, pues, en relación. Puse una serie de temas, pero que en realidad no es que sea el tema, Ujú. digamos, sino que va siendo como el proceso, vamos siguiendo el proceso. Tiene que ver con formas de vincularlo y los patrones, aprender a manejar el tema del encuentro conmigo, ¿no? Y de la soledad y de vivirnos completos y poder estar en una relación a partir de eso y no como de si me hace falta algo en la vida, ¿no? Claro. Sí, Revisar cómo estamos ya, ¿no? Ya en el patrón de búsqueda y cómo estamos en nuestras relaciones y nuestra historia de relaciones. Es reconstruir nuestras historias e ir viendo cuáles son los aprendizajes que quedaron pendientes, las heridas que tenemos que sanar, las cosas que hay que recuperar que metimos en una relación y luego nos quedamos como sin ella, ¿no? En esa parte como la confianza, por ejemplo, como la libertad de amar, como los aprendizajes, ¿no? Aprender del pasado para volver a empezar, ¿no? En ese sentido. Y a partir de eso, pues trabajar el tema de estar en disposición, soltar el miedo y también entrar a la parte de los acuerdos y el manejo de conflictos, ¿no? Que es una cosa central. Entonces estaría trabajando durante 8 sesiones en lunes, que bueno, se lleva un poco más de 2 meses porque en días festivos que estaríamos dejando de tener la sesión. Eso sería en principio en el tema presencial, pero bueno, pues aquí en Guadalajara, pero también con la posibilidad de entrar en un grupo en línea bueno, pues estamos viendo la cuestión de los horarios. Ahora, también he trabajado con personas individuales, ¿eh? El tema de grupo es que aprendes de la historia de los otros, pero o sea, claro que se puede trabajar este proceso en sesiones de terapia individual, ¿no? Pero bueno, en grupo luego te enriquece ver los otros y además sobre todo porque es más económico, o sea, en realidad es menos de la mitad de lo que sale una consulta, la sesión del taller, entonces por eso también es una cuestión ahí, y digamos, es tan útil. valioso porque es así como un trabajo profundo, ¿no? Y esta parte. Sí, Entonces, qué maravilloso que estés generando estos talleres, sobre todo hablando desde esta perspectiva de la diversidad, y que me parece también como muy valiosa, que obviamente tenemos algunas experiencias que pueden ser diversas y que al escuchar a otras personas podemos irnos identificando también con sus vivencias. Y luego esta parte de la que hablas que me parece bien interesante cuando de pronto creemos que
vamos dejando o depositando cosas nuestras en otra relación y creemos que ya las perdimos, ¿no? Entonces, qué importante es decir, esto es mío y yo comparto en Recogerlo. una relación, pero esto me pertenece. Eso me parece también como algo muy, muy significativo. A mí recuerdo que me gusta hacer una especie de pronto dibujar un corazón y escribir todo lo que siento que perdí y luego vamos cortando todo y digo, ¿cómo estoy yo ahorita, no? ¿Cómo me siento? Esa sensación de sentir un vacío cuando en realidad esas cosas son tuyas y luego es, ¿y qué quieres? Esas cosas son tuyas, ah, pues las quiero recuperar. O sea, esta Claro. parte también de que va validando, ¿no? ¿Quién soy y cómo puedo generar nuevas vinculaciones mucho más sanas desde esta parte de este compartir, ¿no? Y desde este reconocimiento de mi propia historia, validándola y aprendiendo, porque con cada relación aprendemos, ¿cierto? Y además recuperando, porque por ejemplo, ahorita que dice esta parte de recuperar, digo, las relaciones que van llegando a nuestra vida y se van es como el árbol de Navidad ahora que estamos cerrando, ¿no? O sea, la gente va y compra un árbol Ujú. natural, estoy hablando de un árbol natural, y entonces llega el momento en que se acaba y ya se cerró el ciclo, y entonces pues es momento de tirar el árbol para que se recicle, ¿sí? Porque siendo Claro, natural, pero no lo tiras con todo lo demás, ¿no? O sea, las esferas, los adornos y eso lo recoge, se va al árbol y me quedo con eso. Pues hay que hacer lo mismo con las relaciones, ¿no? claro. Todo eso, cuando se va a recoger lo que es nuestro, ahí. Ese es un tema, porque para amar hay que estar enteros, enteras, enteres, ¿no? Claro. Ay, Armando, pues gracias por este tema tan valioso, por este hermoso taller. Déjanos tus datos, dónde te contactan, por favor, y para que también revisen tu taller. Y claro, pues mira, aquí me pueden contactar, bueno, el taller finalmente les estoy compartiendo en mi blog que se llama Decides, porque Democracia, Ciudadanía y Derechos Sexuales, ahí me pueden contactar. Y también, este, mi WhatsApp, me falta, Ujú. estoy viendo que me falta poner mi WhatsApp ahí, pero ahorita lo pongo. Este, 73 34 81 07 73, Ok. ¿sí? 33 Y 34 81 0773. Ujú. sí, y el domicilio, que es en Omeyocan, bueno, ahí es el correo de Omeyocan y de López Cotilla, en Guadalajara, López Cotilla, entre Escorza y Camarena, ¿sí? Muy Es céntrico, ahí, ¿eh? pero yo creo que principalmente, yo creo que más que el correo electrónico, el WhatsApp puede ser WhatsApp. una forma de comunicación y ahí Perfecto, Armando. Pues qué ponemos. valioso y más el tener expertos profesionales que se han formado, impartiendo estos talleres, porque a veces también vemos que hay gente que no tiene formación, pero tú tienes toda una experiencia, además de la formación, experiencia en esta calidad de trabajo a través de los talleres, que esto avala y que muchas veces no tomamos en cuenta, pero esto es tan valioso en una persona que tenga toda esta preparación. Entonces, mil gracias, Armando, por estar aquí, que sigamos en este camino construyendo, ¿verdad? Construyendo. Y con estas relaciones de alianzas bellas que generamos entre los profesionales para que más gente se nutra y pueda tener experiencias de calidad y valiosas en sus vidas. Entonces, recomendable ampliamente, Armando. Gracias de verdad. Muchas gracias. Y bueno, pues a través de vincularnos bien a sanar este mundo, ¿no? Sí, Por también. supuesto, en esta parte, y bueno, esa es una de las labores también de Converso. Entonces, muchas gracias por estar nuevamente en Converso y no se pierdan cada conversatorio que subimos. El canal de YouTube es Claudia Hernández Madrigal, ahí puedes ver todas las repeticiones y también puedes verlos en vivo en repetición que tenemos de la fanpage Converso con guión bajo verso. Y bueno, ahora con el nuevo podcast, Mamás Sororas, búscalo en Spotify que somos tres compañeras, Sandra Íñiguez, Miriam Padilla y yo, que estamos impartiendo ahí en Spotify estas visiones de las maternidades, que bueno, es muy rico y muy profundo y en un formato muy fresco y cálido para que lo busquen en Spotify como Mamás Sororas. Muchísimas gracias, Armando. Un Muchas abrazo. gracias. Abrazos, nos vemos.